Bien, este ejercicio tiene la intención de ilustrar cómo pasar de la forma polar a la forma cartesiana. Eh, para eso vamos a determinar las componentes del vector f, y aquí dense cuenta de que esto no necesariamente, no necesariamente los números que aparecen dentro del paréntesis tienen que indicar las coordenadas del punto asociado al vector. Aquí vemos de que tengo dos números, pero uno de ellos tiene el símbolo de grado. Entonces, cuando nosotros tengamos esto, de que uno de estos dos números tiene el símbolo de grado, tenemos que tener presente de que esta es una representación polar. Si no apareciera este símbolo de grados, es una representación cartesiana. Entonces, este vector, el f, ya aparece aquí en pantalla, representado. La magnitud, ah, la magnitud del vector f es 6. Y el ángulo que forma con respecto al eje más x, siempre este ángulo va a estar respecto al eje más x. El ángulo es de 30 grados. Entonces, dice que tenemos que encontrar las componentes del vector. En otras palabras, tenemos que encontrar cuáles son las coordenadas de este punto asociado. Cuánto vale x y cuánto vale y. Acuérdense que componentes de un vector es básicamente lo mismo que coordenadas. ¿Cómo le vamos a hacer? Como les comenté en el video pasado, de que se trató de pasar de representación cartesiana a representación polar, o sea, lo inverso a la intención de este video. Como les comentaba, cualquier vector tiene un triángulo rectángulo asociado. Entonces, aquí van a notar que cuál es el triángulo rectángulo asociado. Entonces, esto que es la base de este triángulo rectángulo, el segmento lo que mide básicamente es la coordenada en x. Esto es la coordenada en x. Y este segmento que es paralelo al eje y, pues es la coordenada en y, valga la redundancia. Entonces, como yo tengo un triángulo rectángulo asociado a mi vector, y esto que sería la hipotenusa, como les comenté también en el video pasado, la hipotenusa siempre es la magnitud o el tamaño del vector. Yo tengo conocimiento de un lado de un triángulo rectángulo y un ángulo de ese triángulo rectángulo. Un ángulo que no es el de 90 grados. Entonces, con eso yo puedo sacar cuánto vale y cuánto vale x. Y eso lo sacamos básicamente con trigonometría. Siempre, a menos de que, a ver, todas estas explicaciones que les doy, todas estas fórmulas, recetas que les estoy dando, eh, sí funcionan, excepto en el problema de el plano inclinado. Cuando veamos plano inclinado, les comentaré de que las cosas son un poco al revés. Pero salvo ese escenario, eh, siempre el eje X va a ser la base del triángulo rectángulo. Y como es la base, el eje X va a ser el cateto adyacente al ángulo. Siempre va a pasar esto. Y el eje Y va a ser el cateto opuesto. No, a ver, lo voy a escribir para acá un poco abajo. Esto va a ser el cateto opuesto al ángulo. Siempre va a ocurrir eso. Y este es la hipotenusa, ¿no? La magnitud siempre es la hipotenusa. Retomando nuestras definiciones de trigonometría, sabemos de que el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto, por definición, entre la hipotenusa. Bien, ahora les comenté en el video pasado, la hipotenusa siempre es el módulo o la magnitud, y la magnitud de un vector se representa ensanduichado en estas dos barras. ¿Cómo se llama el vector? En este caso particular es el vector f. Entonces esto vendría a ser quedando así. Esto es f. Y el cateto, bueno, aquí también lo voy a escribir. Y el cateto adyacente es la coordenada en x. Y la coordenada en x es la componente en x. Y la componente en x en un contexto de vectores se representa así.
como subíndice x del vector f. Y la componente en y sería subíndice y. Esta es la razón por la que mis fórmulas aparecen, voy a cambiar un poco, aparecen así. Coseno de teta igual al vector coordenada en x entre la magnitud. Y el seno, la coordenada en y entre la magnitud del vector. En mi caso, el vector se llama f, por eso no lo represento con una v. Bueno, entonces, si yo despejo esta f de x y esta f de y, voy a llegar a expresiones similares como las que están aquí. De hecho, estas expresiones que ahorita estoy subrayando, con estas nos podemos casar, siempre y cuando el problema no sea el del plano inclinado, porque el sistema de referencia cambia. La coordenada en x siempre va a ser la magnitud por el coseno del ángulo. Y la coordenada en y, o la componente en y, siempre va a ser la magnitud por el seno del ángulo. En mi caso, en mi problema, esto es f de x es igual a el módulo o la magnitud del vector f por el coseno del ángulo, que en este caso se llama alfa. Y f de y es la magnitud del vector f por el seno del ángulo, que en este caso se llama alfa. De hecho, aquí debería haber cambiado esto, porque comencé hablando de algo general y lo aterricé a algo particular. Bueno, entonces vamos a encontrar las coordenadas del vector f. La magnitud del vector f es 6 por el coseno del ángulo, que es el coseno de 30 grados. Y acá en la coordenada en y es igual a la magnitud, que es 6, por el seno del ángulo, que es 30. Ahora, los senos, cosenos y tangentes de 30, 60 y 45 grados, pues básicamente son fáciles de encontrar y son fáciles de aprender o de memorizar. Entonces, coseno de 30 grados va a ser, retomo este 6, arrastra. Coseno de 30 grados es la raíz de 3 entre 2. Y el seno de 30 grados, eso es un medio. Si quieres saber por qué, te recomiendo echarle un vistazo a mis videos de trigonometría. Entonces, aquí arriba, 6 por raíz de 3, como uno sí tiene raíz y el otro no, no los puedo multiplicar. Entonces los tengo que pegar. 6 raíz de 3 entre 2, me quedaría el resultado. 6 raíz de 3 entre 2. Sin embargo, ese 2 sí puede dividir a ese 6. Entonces, el resultado va a ser 3 raíz de 3. Ese es el valor de la coordenada en x. Y seguramente así vendrá en el examen de admisión, no como un número decimal. La coordenada en y me va a dar 3. Esto va a ser la coordenada en y. Entonces, el número aquí que vendría sería 3 raíz de 3 y acá sería 3. Y así acabamos este problema. Sin embargo, si quieres quedarte con esta idea, si para ti es suficiente, puedes parar aquí el video. Vamos a atacar otro escenario. ¿Qué pasa si el vector está fuera del primer cuadrante? O el que sea. Entonces, ya tengo aquí el vector g, cuya magnitud, tamaño, acuérdense que la magnitud siempre va ensandwichado en dos barras, en una pareja de dos barras, ensandwichado y el nombre del vector. Ese es el vector g. Tengo el vector g, módulo 12, y el ángulo con respecto al eje más x, 225 grados. ¿Cuánto valen las coordenadas del punto asociado? ¿Cuánto vale x y cuánto vale y? Resulta ser de que las fórmulas siguen aplicándose. No voy a entrar mucho en detalle porque esto ya, las razones detrás de esto son razones de trigonometría. Entonces, quiero resolver únicamente este ejercicio. Si lo quieres tomar como una receta, puedes hacerlo, pero te comento. El único caso donde no funciona este enfoque es en el caso del plano inclinado. Entonces, la coordenada en x siempre va a salir con esta fórmula. La coordenada en x es la magnitud por el coseno del ángulo.
que me den. Y la coordenada en Y es la magnitud por el seno del ángulo. De hecho, si te causa confusión quién va con quién, si coseno va con, no sé, la coordenada en X y Y va con la coordenada y seno va con la coordenada en Y, como regla o como mnemotecnia, te puedo decir que coseno comienza con C y seno comienza con S. En orden alfabético, coseno iría primero, en orden alfabético. Y X va antes que la Y. Entonces resulta ser que aquí tenemos una feliz coincidencia. Coseno va con X y seno va con Y. Sigue en orden alfabético. Bueno, entonces esto simplemente es una mnemotecnia. Vamos a encontrar las coordenadas del vector en G, del vector G, o las componentes del vector G. Sería la coordenada en X del vector G es igual a el módulo del vector G por el coseno del ángulo, que en mi caso se llama alfa. Esto es, el módulo del vector G es 12 y el coseno de 225 grados. Ahora, coseno de 225 grados es un coseno que sí se puede determinar. Este coseno de 225 grados es igual al menos coseno de 45 grados. Y eso es igual a menos raíz de 2 entre 2. Si yo hago las operaciones, aquí tengo una multiplicación, voy a llegar a que el resultado es menos 6 raíz de 2. Esto sería la coordenada en X. Menos 6 raíz de 2. Veamos cuánto va a ser la coordenada en Y. La fórmula sigue apareciendo en la parte inferior. La coordenada en Y es G de Y módulo del vector por el seno del ángulo, que aquí se llama alfa. El módulo del vector, el tamaño del vector, es 12 por el seno de 225 grados. Nuevamente, seno de 225 grados es un seno que sí se puede conocer, que es menos seno de 45 grados. Y el seno de 45 grados es, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, pero por culpa de este signo negativo, aquí aparece nuevamente. Y el resultado vamos a encontrar que es menos 6 raíz de 2. Y puedes darte cuenta de que el punto asociado está en el tercer cuadrante, donde las coordenadas son ambas negativas, lo cual hace sentido a la información que me proporcionan y a la representación gráfica que tengo. Este vector está en el tercer cuadrante, por lo tanto tendrían que ser sus coordenadas negativas. Si yo hubiera encontrado algo diferente a esto, quizás estoy mal, muy probablemente. Muy bien, entonces espero que les haya servido este video. Nos vemos en el próximo.